Hoy voy a contarles la historia más dolorosa y más increíble de mi vida. Es la historia de cómo mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, me botó de su casa como si fuera un perro abandonado, pero también es la historia de cómo esa humillación se convirtió en el impulso que necesitaba para convertirme en la mujer más exitosa de toda la manzana donde antes fui rechazada. Si quieren saber cómo una mujer de 60 años, destrozada por la traición de su propia sangre, logró levantarse y construir un imperio desde las cenizas de su dolor, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo me ayuda a compartir mi historia con más mujeres que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para dar la vuelta por cima. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 65 años y vivo en Medellín, Colombia. Durante 40 años de mi vida creí que había sido una buena madre, una madre ejemplar. Trabajé turnos dobles en una fábrica de confecciones para que mi hija Sofía nunca sintiera la pobreza que yo conocí de niña. Su papá nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 añitos, así que me tocó ser papá y mamá al mismo tiempo. Cada madrugada me levantaba a las 4, preparaba el desayuno de Sofía, le planchaba el uniforme del colegio, la acompañaba hasta la parada del bus escolar, corría para llegar a tiempo a la fábrica, trabajaba 8 horas seguidas cortando tela y cosiendo, regresaba corriendo a casa para ayudarle con las tareas, cocinaba, lavaba, limpiaba, y caía rendida en mi cama solo para repetir la misma rutina al día siguiente. Todo lo que hacía era pensando en Sofía. Cada peso que ahorraba llevaba su nombre, cada sacrificio tenía su rostro. Cuando se graduó del bachillerato con honores, lloré de orgullo. Mami, me dijo ese día abrazándome fuerte, todo lo que soy te lo debo a ti, eres la mejor madre del mundo. Esas palabras las guardé en mi corazón como el tesoro más valioso. Con mis ahorros de 20 años de trabajo, le compré un apartamentico pequeño pero bonito cuando cumplió 21 años. Es tuyo, mi amor, le dije entregándole las llaves, para que tengas tu independencia y construyas tu futuro sin depender de nadie. Ese día lloró de felicidad. Me abrazó y me prometió que jamás se olvidaría de todo lo que había hecho por ella. Ay, si hubiera sabido lo que venía después. Sofía conoció a Roberto cuando trabajaba como recepcionista en una empresa de seguros. Él era abogado, venía de una familia de plata, manejaba un carro último modelo y hablaba con ese tonito que usan los que se creen superiores a los demás. Desde el primer día que lo conocí, supe que ese hombre me veía como un obstáculo, como algo que no encajaba en su mundo perfecto, pero Sofía lo amaba perdidamente. Mami, Roberto me va a cambiar la vida, me decía con los ojos brillantes, va a sacarme de esta pobreza, vamos a tener una familia próspera, mis hijos van a estudiar en los mejores colegios. Yo, como madre, solo quería ver feliz a mi hija, así que tragué mi orgullo y acepté a Roberto, aunque él nunca perdía oportunidad de hacerme sentir inferior. Elena, me decía con esa sonrisa falsa, usted debería pensar en superarse, estudiar algo, mejorar su forma de hablar. Sofía ahora se mueve en otros círculos, ¿entiende? Cada comentario era como una puñalada, pero yo aguantaba por amor a mi hija. Se casaron por la iglesia en una ceremonia que Roberto organizó completamente. Yo quería ayudar con los preparativos, pero él me apartó diciéndole a Sofía que era mejor contratar profesionales. El día de la boda me senté en primera fila, orgullosa de ver a mi hija convertida en una princesa, pero Roberto no me presentó a su familia como la mamá de la novia. Simplemente dijo, ella es Elena. Cuando nació mi nieto Mateo, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad de amar sin límites. Ese bebé se convirtió en mi razón de existir. Cada fin de semana iba religiosamente a cuidarlo. Le llevaba ropita que yo misma cosía, juguetes que compraba con mis ahorros, y le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a su mamá. Roberto protestaba constantemente. Elena malcría al niño, le decía a Sofía,
Le trae demasiados regalos, le habla en un español muy vulgar, lo va a confundir sobre su clase social. Pero Sofía todavía me defendía. Es mi mamá, Roberto, y Mateo la adora, no le hagas daño. Los primeros años de matrimonio, Sofía mantuvo cierta independencia, me visitaba en mi apartamento, me contaba sus problemas, me pedía consejos, pero poco a poco, Roberto fue envenenándola contra mí. Tu mamá es de otra generación, le decía, no entiende el mundo en el que vivimos ahora. Si quieres que Mateo progrese, tiene que rodearse de influencias positivas. El primer gran golpe llegó cuando se mudaron a una casa grande en un barrio exclusivo. Roberto había conseguido un trabajo mejor y decidieron mejorar su estilo de vida. La nueva casa era hermosa, con jardín, piscina, y una decoración que parecía sacada de una revista. Pero yo ya no era bienvenida ahí. Mami, me dijo Sofía un día, la nueva casa está muy lejos de tu trabajo, ya no vas a poder venir tan seguido a cuidar a Mateo, mejor lo llevamos donde una niñera profesional. Profesional, esa palabra se volvió como un martillo contra mi corazón. Yo, que había criado a una hija exitosa trabajando día y noche, ya no era profesional para cuidar a mi propio nieto. Las visitas se volvieron esporádicas y siempre con restricciones. Llegas a las 2 y te vas a las 5. No le traigas dulces. Está con dieta especial. No le hables en tu dialecto. Estamos tratando de que hable correctamente. Cada regla era una humillación más. La primera vez que me sentí realmente rechazada fue en el cumpleaños número 5 de Mateo. Sofía organizó una fiesta grande e invitó a todas las mamás de los compañeritos del colegio privado donde estudiaba el niño. Yo llegué con un ponqué casero que había hecho con todo mi amor, decorado con carros de bomberos porque sabía que eso le gustaba a Mateo. Llevaba puesto mi vestido más bonito, que aunque era viejo, había planchado con cuidado especial. Cuando toqué la puerta, Sofía me abrió y su cara cambió completamente. «¡Ay, mami!», me dijo en voz baja. «No sabía que ibas a venir tan temprano». Mentira, habíamos quedado en esa hora el día anterior. Me hizo pasar, pero inmediatamente noté algo diferente en su manera de tratarme. Todas las otras madres eran mujeres elegantes, con ropa cara, joyas brillantes, bolsos de marca. Hablaban de viajes a Miami, de colegios bilingües, de sus empleadas domésticas. Yo, con mis manos callosas de tanto trabajar y mi vestido modesto, me sentí como un pez fuera del agua. Lo peor fue cuando Sofía me presentó. No dijo ella es mi mamá, simplemente dijo, ella es Elena, una amiga de la familia, una amiga de la familia. Esas palabras se clavaron en mi alma como dagas envenenadas. Mi propia hija había negado que yo fuera su madre delante de extraños. Durante toda la fiesta me sentí invisible, cuando Mateo corrió hacia mí gritando, «¡Abuela! ¡Abuela!», con esa alegría pura de los niños. Vi cómo Sofía se puso roja de vergüenza. Roberto se acercó rápidamente y le dijo algo al oído. Después de eso, cada vez que Mateo intentaba acercarse a mí, ella lo distraía con otra cosa. «Mateo, ven acá. Mira lo que te trajo la mamá de Santiago. Mateo, ve a jugar con los niños. Deja a la señora Elena tranquila». Señora Elena, ya ni siquiera era abuela delante de la gente importante. Esa noche, cuando ya todos los invitados se habían ido, me quedé para ayudar a limpiar, como siempre había hecho. Mientras lavaba los platos en la cocina, escuché a Roberto y Sofía discutiendo en la sala. Sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba. «No podés seguir permitiendo que tu mamá venga a estas reuniones», decía Roberto con ese tono autoritario que tanto me molestaba. «¿Viste cómo se vestía? ¿Viste cómo hablaba con las otras señoras? Quedamos como unos ordinarios. Patricia ya me preguntó quién era esa mujer tan diferente, pero es mi mamá, Roberto», respondió Sofía, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. Sonaba cansada, derrotada. «Tu mamá es de otra época.
Sofía, de otra clase social. Mateo está creciendo, va a los mejores colegios, se relaciona con niños de buenas familias. No podemos permitir que se confunda sobre cuál es su lugar en el mundo. Si de verdad querés a tu hijo, tenés que entender que hay ciertas influencias que no le convienen. Dejé caer el plato que tenía en las manos. El sonido del vidrio rompiéndose contra el piso de cerámica resonó por toda la casa como un presagio de lo que vendría después. Me agaché a recoger los pedazos y me corté un dedo. Vi mi sangre cayendo sobre los restos del plato y sentí que esa era la metáfora perfecta de lo que estaba pasando con mi vida. Salí de la cocina con lágrimas corriendo por mis mejillas, recogí mi cartera y me dirigí hacia la puerta. Sofía apareció en el pasillo. Mami, ¿te vas tan temprano? La miré a los ojos, buscando algún rastro de la niña que había criado con tanto amor. Sí, mi amor, ya cumplí con mi trabajo de señora Elena. Nos vemos cuando me necesites. Me fui sin darle un beso, sin abrazar a Mateo, con el corazón completamente destrozado. Durante las siguientes semanas traté de llamarla para explicarle lo que había escuchado, para hacerle entender que Roberto la estaba alejando de mí, pero nunca contestaba. Cuando finalmente logré hablar con ella, su respuesta fue fría y distante. Mami, estamos muy ocupados con la nueva vida. Mateo está en muchas actividades extracurriculares. Ahora no tenemos tiempo para visitas tan seguidas. Las visitas se fueron espaciando cada vez más. Primero era este fin de semana no se puede. Tenemos compromiso social. Después Mateo está con gripe. Mejor no vengas. Luego simplemente ahora no es buen momento. Te avisamos cuando podamos. Cada excusa era una puñalada más profunda, pero yo seguía insistiendo porque mi amor de abuela era más fuerte que mi orgullo herido. Mandaba regalitos con los vecinos que vivían cerca. Trataba de llamar a diferentes horas para pillar a Sofía cuando Roberto no estuviera. Incluso una vez fui hasta el colegio de Mateo solo para verlo salir y saludarlo desde lejos. El golpe final, el que me destrozó completamente, llegó un sábado por la tarde de diciembre. Había estado tratando de comunicarme con Sofía toda la semana para saber de Mateo, para preguntarle qué quería de regalo para Navidad, pero nadie me contestaba el teléfono. Preocupada por mi nieto, decidí ir hasta su casa sin avisar. Era un día hermoso, el sol brillaba y yo llevaba una bolsita con galletas caseras que había hecho para Mateo, decoradas con formas navideñas. Cuando llegué a la urbanización, el vigilante me conocía y me dejó pasar sin problema. Vi el carro de Roberto en la entrada y todas las luces de la casa encendidas, así que sabía que estaban adentro. Toqué el timbre varias veces. Escuchaba música adentro, risas, el sonido de la televisión. Sabía que me habían oído. Finalmente, después de como 5 minutos, Sofía abrió la puerta, pero solo la abrió a medias, como si no quisiera que entrara. Su cara era una máscara de irritación pura. Mami, ¿qué haces acá? Vine a ver a mi nieto, le dije, tratando de mantener la voz calmada. Hace 2 semanas que no contestan el teléfono. Estoy preocupada por Mateo. No podés venir así, sin avisar. Tenemos visitas. Estamos ocupados. Detrás de ella escuché la risita de Mateo viendo caricaturas. Mi corazón se aceleró de alegría al oír esa vocecita que tanto amaba. Solo quiero saludarlo 5 minuticos, supliqué. Tráele estas galletas que tanto le gustan. No, mami, no es buen momento. Las visitas sin avisar no están bien. Tenés que llamar antes, coordinar, respetar nuestros horarios. Pero Sofía, soy tu mamá, soy la abuela de Mateo, no soy una extraña. Eso no importa, ahora tenemos reglas diferentes. Si querés ver a Mateo, tenés que llamar con una semana de anticipación, y nosotros vamos a decidir si es conveniente o no. En ese momento apareció Roberto detrás de ella. Elena, me dijo con esa voz que siempre usaba conmigo, como si le hablara a una empleada, está interrumpiendo una reunión familiar importante. Ya se le explicó que debe avisar antes de venir. Reunión familiar,
repetí. ¿Y yo no soy familia? Sofía y Roberto se miraron. En ese intercambio de miradas sexta todo lo que necesitaba ver. La decisión ya estaba tomada. Yo ya no era bienvenida en sus vidas. Mami, dijo Sofía finalmente, vas a tener que irte. Hablamos después. Y cerró la puerta en mis narices. Escuché el sonido del pestillo echándose, como si fuera necesario protegerse de mí. Me quedé ahí parada, en esa entrada que tantas veces había cruzado con alegría, cargada de regalos y amor para mi familia. Ahora era una extraña indeseada. Caminé hasta mi carro como un zombi, pero cuando me senté detrás del volante, no pude arrancar. Me quedé ahí llorando como no había llorado desde el día que el papá de Sofía se fue. Lloré por la hija que había perdido. Lloré por el nieto que iba a crecer sin conocer realmente a su abuela. Lloré por todos los años de sacrificio que aparentemente no habían servido de nada, pero sobre todo lloré por mí misma, por esa mujer de 60 años que se había quedado completamente sola en el mundo después de haber dado todo por otros. Esa noche, en mi apartamento vacío, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi hija había decidido borrarme de su mundo, yo tenía que encontrar la manera de construir mi propio mundo, pero el dolor era tan profundo que a veces sentía que no podía ni respirar. Durante semanas apenas podía comer. Perdí como 8 kilos. Me levantaba sin ganas, iba al trabajo como un robot. Regresaba a mi casa y me quedaba sentada en el sofá viendo televisión hasta quedarme dormida. Mis compañeras de la fábrica estaban preocupadas. Elena, ¿qué te pasa? Te ves muy mal. Pero yo no podía explicarles que mi propia hija me había echado de su vida. Fue durante esos días tan oscuros, como 3 meses después de aquella puerta cerrada, que recibí una llamada que cambiaría todo. Era el señor Jiménez, mi antiguo supervisor de la fábrica. Se había jubilado el año anterior, pero había oído por ahí que yo ya no trabajaba tanto como antes y quería proponerme algo. Elena, me dijo por teléfono, mi cuñada Esperanza falleció el mes pasado y dejó un tallercito de costura que está cerrado desde entonces. La familia quiere venderlo, pero yo les dije que esperaran. Usted tiene las mejores manos para la costura que he visto en 30 años de trabajo. Si quiere intentar algo nuevo, este podría ser su momento. Al principio dudé completamente. Tenía 60 años, estaba destrozada emocionalmente, y había pasado toda mi vida trabajando para otros. ¿Qué sabía yo de manejar un negocio propio, de tratar con clientes, de llevar cuentas? Pero cuando colgué el teléfono y miré alrededor de mi apartamento vacío, me di cuenta de que no tenía nada que perder. Mi vida ya había tocado fondo, solo podía mejorar. Al día siguiente fui a conocer el taller. Estaba ubicado en el barrio La América, a solo 10 cuadras de donde vivía Sofía con su familia. La ironía del destino me hizo sonreír por primera vez en meses. El local era pequeño pero acogedor, con 3 máquinas de coser industriales, un área de corte, y una vitrina donde antes la señora Esperanza exponía sus trabajos. Ella tenía una clientela fija, me explicó don Jiménez. Señoras del sector que venían a arreglar vestidos, a hacer uniformes para los niños del colegio, cortinas para las casas. Nada muy sofisticado, pero trabajo constante. El precio que pedían estaba dentro de lo que yo podía pagar con mis ahorros. No era mucho dinero, pero representaba todo lo que había logrado juntar en años de trabajo. ¿Usted cree que yo puedo?, le pregunté a don Jiménez. Elena, usted es la mujer más trabajadora que conozco, y además, ahora tiene algo que antes no tenía, nada que perder. Esas son las condiciones perfectas para triunfar. Firmé los papeles esa misma semana. Los primeros meses fueron durísimos. Tuve que aprender todo desde cero, cómo llevar los libros de contabilidad, cómo tratar con proveedores, cómo calcular precios que fueran justos pero rentables. Muchas noches me quedaba hasta muy tarde estudiando manuales de pequeña empresa que había comprado en el centro, pero tenía algo que muchos emprendedores no tienen: décadas de experiencia práctica.
Mis años en la fábrica me habían enseñado no solo a coser con perfección, sino a entender sobre tipos de tela, a optimizar procesos, a trabajar con eficiencia. Sabía reconocer la calidad a simple vista y podía resolver problemas que otros ni siquiera veían. Empecé ofreciendo los mismos servicios que la señora Esperanza, arreglos básicos, dobladillos, ajustes de tallas. Pero poco a poco fui expandiendo. Comencé a hacer uniformes escolares completamente a medida, no solo arreglos. Después agregué uniformes de trabajo para empresas. Luego me especialicé en vestidos de gala y trajes para ocasiones especiales. El boca a boca funcionó de maravilla. Vaya donde Elena, se decían las señoras unas a otras. Ella sí sabe coser. Le queda todo perfecto y no es cara. Mi reputación creció rápidamente en el barrio. En 6 meses tuve que contratar a mi primera empleada, Marta, una señora viuda que tenía excelente mano para los acabados. En 8 meses contraté a Carmen, que era muy buena con los bordados. En un año ya tenía 5 empleadas y había tenido que alquilar el local de al lado para expandir el taller. Pero lo más increíble empezó a suceder cuando me di cuenta de que varias de las propiedades en esa cuadra estaban en venta. La crisis económica había golpeado fuerte a muchas familias, y varios propietarios necesitaban vender urgentemente para salir de deudas. Una noche, mientras revisaba las cuentas del taller y veía que estaba generando buenas ganancias, se me ocurrió una idea loca. ¿Por qué no comprar una de esas casas? Con el dinero que había ahorrado toda mi vida y que nunca había tocado, más un préstamo del banco respaldado por mi negocio ya establecido, quizás podía hacer mi primera inversión en bienes raíces. La primera propiedad que compré era una casa pequeña pero bien ubicada, a apenas 2 cuadras del taller. La anterior dueña se había divorciado y necesitaba efectivo rápido para mudarse a otra ciudad. Me la vendió por un precio muy bueno. La arreglé yo misma los fines de semana, pintura, arreglos menores, limpieza profunda. En menos de 2 meses la tenía lista para alquilar. El dinero del arriendo era como una segunda fuente de ingresos que trabajaba para mí las 24 horas. Con esos ingresos extras, en pocos meses pude ahorrar para dar la cuota inicial de otra propiedad, y después otra. Cada vez que veía un letrero de se vende en esa manzana, mi corazón se aceleraba. No era solo una oportunidad de negocio, era como si el destino me estuviera dando la posibilidad de reclamar mi lugar en un mundo que me había rechazado. Casa por casa, lote por lote, iba construyendo algo que era completamente mío. En 2 años era dueña de 7 propiedades en esa cuadra, además del edificio donde funcionaba mi taller de costura, que ya se había convertido en una empresa textil completa con 15 empleadas. Teníamos contratos con boutiques del centro, con colegios privados, y hasta con algunas empresas para hacer uniformes corporativos. Una tarde estaba en mi oficina, revisando los planos para remodelar una de mis propiedades más recientes, cuando mi asistente Carmen entró casi corriendo. Señora Elena, me dijo con los ojos muy abiertos, hay una señora afuera que dice ser su hija. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Se ve muy alterada. Se me paró el corazón. Durante 2 años había soñado con ese momento y al mismo tiempo lo había temido. ¿Qué podría querer Sofía después de tanto tiempo? ¿Habría pasado algo con Mateo? ¿Estaría enferma? ¿Qué pase? Le dije a Carmen, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me temblaba todo. Sofía entró a mi oficina y casi no la reconocí. La mujer arrogante y segura que me había cerrado la puerta en la cara se había convertido en alguien frágil, demacrado. Tenía ojeras profundas, había perdido mucho peso, y su ropa, aunque todavía de buena marca, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Se quedó parada en la entrada, mirando mi oficina con sorpresa. El escritorio de madera fina, la silla ejecutiva de cuero, las fotografías en las paredes mostrando mis propiedades, los diplomas de cursos de administración que había tomado, la vista desde la ventana hacia la calle que ahora me pertenecía en gran parte. Mami,
dijo con la voz quebrada. Necesito tu ayuda. No respondí inmediatamente. La miré desde mi posición de poder, desde mi silla ejecutiva, rodeada de los símbolos de todo lo que había construido sin ella. Por primera vez en nuestras vidas, yo tenía el control en nuestra relación. Sentate, le dije finalmente, señalando la silla frente a mi escritorio. Sofía se sentó y empezó a llorar. No era un llanto delicado y contenido, era un llanto desesperado, de mujer destrozada. Mami. Roberto me dejó, se fue con la secretaria de su oficina, se llevó todo, los ahorros, los carros, hasta los muebles. Me quedé sin nada, y Mateo me pregunta todos los días por su abuela, me pregunta por qué desapareciste, dice que te extraña mucho. Cada palabra era como una daga clavándose en mi corazón, pero también como una vindicación. El hombre que me había despreciado por mi clase social, que había convencido a mi hija de que yo no era suficientemente buena para ellos, ahora había demostrado quién era realmente. ¿Y qué querés que haga yo?, le pregunté, manteniendo un tono neutro. No tenemos dónde vivir. Roberto cambió las cerraduras de la casa y dice que ahora es suya. Estamos quedándonos donde una amiga, pero solo nos puede tener unos días más. Necesito pedirte prestado dinero para alquilar un apartamento pequeño, algo modesto donde Mateo y yo podamos vivir hasta que yo encuentre trabajo. La ironía era perfecta y dolorosa al mismo tiempo. Mi hija, que me había echado de su vida por no ser lo suficientemente refinada para su nuevo círculo social, ahora me pedía ayuda económica. La hija que se había avergonzado de mi trabajo humilde, ahora necesitaba los frutos de ese mismo trabajo para sobrevivir. ¿Dónde está Mateo ahora?, le pregunté. Está en casa de mi amiga con su hija. Le dije que tenía que venir a hablar con vos, pero él quería venir conmigo. Dice que quiere ver a su abuela, que no entiende por qué desapareciste de nuestras vidas. Sus palabras me partieron el alma. Mi nieto había crecido durante 2 años pensando que yo los había abandonado, sin saber que había sido su propia madre quien me había cerrado todas las puertas. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana grande que daba a la calle. Desde ahí podía ver gran parte de la manzana que ahora me pertenecía. La casa donde Sofía había vivido con Roberto estaba a apenas 3 cuadras, y yo tenía una pequeña propiedad al final de la misma calle que acababa de terminar de remodelar y que estaba desocupada. Tengo una casa, le dije sin voltearme, mirando hacia la calle, al final de esta misma cuadra. Está recién remodelada, amoblada, en perfecto estado. Ustedes se pueden quedar ahí. Escuché cómo Sofía sollozó de alivio. Mami, te juro que te voy a pagar hasta el último peso. Voy a conseguir trabajo. Voy alto. No es un préstamo, la interrumpí, volteándome para mirarla directamente a los ojos. Es un regalo, pero tengo condiciones. Se quedó callada, esperando con ansiedad. Primera condición, nunca más me vas a faltar al respeto, nunca más vas a pretender que no existo o que te da vergüenza ser mi hija. Segunda condición, Mateo va a conocer la verdad, va a saber que yo nunca los abandoné, que fuiste vos quien decidió alejarme de sus vidas. Y tercera condición, vas a trabajar conmigo. ¿Contigo?, preguntó sorprendida. Necesito alguien que me ayude con la parte administrativa de mis propiedades y del negocio textil. Alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que entienda que esto no es solo un trabajo, sino mi legado. Estudiaste contabilidad antes de casarte, ¿no es cierto? Bueno, ahora vas a poder usar esos conocimientos. ¿Estás dispuesta a aceptar? Sofía asintió entre lágrimas. Sí. Mami, acepto todas tus condiciones, y quiero que sepas que lo siento mucho, lo siento tanto. Fui una idiota completa, me dejé manipular por Roberto, me creí esa idea estúpida de que tenía que avergonzarme de vos para encajar en un mundo que al final resultó ser una mentira. Perdí a la mejor madre del mundo por tratar de impresionar a gente que no valía la pena. Esa tarde fuimos juntas a recoger a Mateo. Cuando el niño me vio, se quedó paralizado por un momento,
como si no pudiera creer que era real. Después corrió hacia mí y se colgó de mi cuello con una fuerza que casi me tira al suelo. Abuela, abuela, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la casa pero no te encontraba. Mami me decía que estabas muy ocupada, pero yo sabía que algún día ibas a regresar. Sus palabras inocentes me hicieron llorar de alegría y dolor al mismo tiempo. Le expliqué, con palabras que un niño de 7 años pudiera entender, que a veces los adultos cometen errores graves, que a veces se alejan sin querer hacerlo, pero que lo más importante es encontrar la manera de volver a estar juntos cuando nos damos cuenta del error. No quise cargarlo con el peso de saber exactamente qué había pasado entre su mamá y yo. Eso era algo que Sofía y yo teníamos que resolver directamente. Esa noche cenamos juntas por primera vez en 2 años. Mateo no se separó de mí ni un segundo. Me contó sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre cómo había aprendido a andar en bicicleta. Quería que vos me vieras, abuela, pero mami decía que estabas muy ocupada trabajando. ¿Ya no estás tan ocupada? ¿Podés venir a verme todos los días ahora? Le prometí que sí, que íbamos a recuperar todo el tiempo perdido, y esa promesa la he cumplido religiosamente. Los siguientes meses fueron de reconstrucción total. Sofía empezó a trabajar conmigo y resultó ser increíblemente buena con los números y la organización. Había estudiado contabilidad y administración antes de casarse, pero Roberto nunca la había dejado trabajar. Las mujeres de mi nivel no necesitan trabajar, le decía. Ahora, libre de esa prisión dorada, Sofía floreció profesionalmente. Se encargó de sistematizar toda la administración de mis propiedades. Organizó contratos, puso al día los registros de pagos, negoció con inquilinos, y hasta desarrolló un sistema para hacer mantenimientos preventivos que me ahorraba mucho dinero. En el negocio textil también introdujo mejoras, mejor control de inventario, nuevas estrategias de mercadeo, y hasta creó un catálogo profesional que nos ayudó a conseguir clientes más grandes. Poco a poco fuimos sanando nuestra relación. Sofía me pidió perdón de todas las formas posibles. Me escribió cartas larguísimas explicándome cómo Roberto la había manipulado, cómo la había convencido de que yo era un obstáculo para su progreso social. Me lavó el cerebro, me decía llorando, me hizo creer que para que Mateo fuera exitoso, tenía que alejarlo de todo lo que representara pobreza, y vos, en su mente retorcida, representabas eso, pero yo entendía que el perdón tenía que ser un proceso. El amor entre madre e hija nunca se había perdido, pero la confianza había quedado muy lastimada. Durante meses, cada vez que Sofía llegaba tarde al trabajo o no contestaba el teléfono inmediatamente, yo sentía esa punzada de miedo de que me fuera a abandonar otra vez. Un día, como 6 meses después de nuestro reencuentro, mientras revisábamos los planos para renovar otra de mis propiedades, Sofía me miró con una expresión que no había visto en años. Mami, me dijo, no puedo creer todo lo que has construido. En apenas 2 años te convertiste en la mujer más exitosa de toda esta zona. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste fuerzas para levantarte después de lo que yo te hice? Le sonreí con esa sabiduría que solo da el dolor superado. Mi amor, cuando una toca fondo, solo hay una dirección hacia donde se puede ir, hacia arriba. Tu abandono me dolió más de lo que jamás vas a poder imaginar. Pensé que me iba a morir de tristeza, pero también me liberó de algo que no sabía que me tenía atrapada. ¿De qué te liberó? De la necesidad de vivir para complacer a otros. Por primera vez en mi vida, mija, trabajé para mí misma, no para demostrarle nada a nadie, y descubrí que tenía mucho más potencial del que jamás había creído posible. Durante 40 años fui Elena la empleada, Elena la madre soltera, Elena la que siempre necesitaba permiso de otros para existir. Cuando vos me cerraste la puerta, me forcé a convertirme en Elena la empresaria, Elena la propietaria, Elena la que toma sus propias decisiones. Sofía empezó a llorar. Te fallé tan feo, mami.
Desprecié a la mujer más fuerte que conozco por tratar de impresionar a un hombre que resultó ser una basura. No me fallaste, amor. Me enseñaste que yo valía mucho más de lo que creía. Me enseñaste que no necesitaba la aprobación de nadie para ser exitosa. Hasta te podría agradecer. Aunque suene raro, ¿agradecerme? Sí, porque si no me hubieras cerrado esa puerta, yo seguiría siendo la misma Elena de siempre, trabajando para otros, viviendo para otros, sin descubrir nunca todo lo que tenía dentro. Tu rechazo fue el empujón más doloroso pero más necesario de mi vida. Ese día lloramos juntas durante horas, pero fueron lágrimas de sanación, no de dolor. Hoy, 4 años después de aquella noche terrible en que mi propia hija me cerró la puerta en la cara, puedo decir con orgullo que soy dueña de 18 propiedades en esta manzana y las 2 cuadras aledañas. Mi empresa textil tiene 32 empleados y contratos con cadenas de almacenes en toda la ciudad. Mateo viene a visitarme todos los días después del colegio y ahora se siente orgullosísimo de decir que su abuela es la empresaria más exitosa del barrio. Sofía y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Ella ya no es la niña que dependía de mí para todo, ni yo soy la madre que vivía únicamente para complacer a su hija. Ahora somos 2 mujeres adultas, socias en el negocio y cómplices en la vida, que han aprendido a respetarse mutuamente. Roberto, el hombre que una vez me desprecié por mi clase social y convenció a mi hija de que yo era una vergüenza, ahora trabaja como vendedor en un almacén de electrodomésticos del centro. Su relación con la secretaria duró apenas 8 meses. Ella se fue cuando se acabó el dinero que él había sacado del divorcio. Según me cuenta Sofía, a veces pregunta por nosotras con una mezcla de curiosidad y arrepentimiento, pero jamás ha tenido el valor de acercarse a pedir perdón. Pero esta historia no es sobre venganza, nunca lo fue, es sobre redención, es sobre descubrir que una mujer puede renacer a cualquier edad cuando encuentra el valor de apostar por sí misma. Cada mañana, cuando camino por estas calles que ahora en gran parte me pertenecen, recuerdo a aquella mujer destrozada que lloró en su carro después de que su propia hija le cerrara la puerta. Esa mujer pensó que su vida había terminado a los 60 años. No tenía idea de que en realidad apenas estaba comenzando la etapa más exitosa y satisfactoria de su existencia. La semana pasada pasé por la casa donde Sofía vivía con Roberto. Tiene un letrero de "se arrienda" en la puerta. Los nuevos dueños, una pareja joven con hijos pequeños, me preguntaron si yo conocía el barrio, si era seguro, si había buenos colegios cerca. Les conté que yo tenía varios negocios en la zona, que era un sector próspero y en crecimiento. No les dije que una vez fui humillada en esa misma entrada. No era necesario. Esa noche, cenando con Sofía y Mateo en mi casa, mi hija me dijo algo que me llenó el corazón. Mami, quiero que Mateo crezca viendo el ejemplo que vos le das, que sepa que en la vida uno puede caerse, pero que siempre puede levantarse más fuerte, que entienda que el verdadero éxito no se mide por lo que otros piensan de uno, sino por lo que uno logra construir con sus propias manos. Mateo, que ahora tiene 11 años, levantó la vista de su plato y me dijo: Abuela, cuando yo sea grande quiero ser empresario como vos, pero no voy a esperar a que alguien me cierre una puerta, voy a abrir mis propias puertas desde pequeño. Me reí y le di un beso en la frente. Así se habla, mi amor, pero recordá siempre, el verdadero éxito no es tener muchas casas o mucho dinero. El verdadero éxito es levantarse cada vez que la vida te tumba, y hacerlo con dignidad, sin buscar lastimar a los que te lastimaron. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a aquellas que han sido traicionadas por sus propios hijos, quiero decirles algo desde el corazón: el amor de madre es infinito, pero eso no significa que tengamos que permitir que nos pisoteen. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestros hijos es demostrarles que somos más fuertes y valiosas de lo que ellos creían. No busquen venganza,
Busquen superación, no busquen lastimar a quienes las lastimaron, busquen construir algo tan hermoso, tan sólido, tan impresionante, que nadie pueda volver a subestimarlas jamás. Yo no soy la misma mujer que una vez rogó 5 minutos para ver a su nieto. Ahora soy Elena la empresaria, Elena la propietaria, Elena la que se levantó cuando todos pensaron que ya estaba derrotada para siempre. Y lo más hermoso de todo es que mi hija ahora me mira con los ojos con los que siempre debió mirarme, con respeto, con admiración, y sobre todo, con un amor limpio, sin vergüenza. Mi historia es la prueba viviente de que a veces las peores traiciones pueden convertirse en las mejores oportunidades. Que a veces necesitamos que nos cierren todas las puertas para descubrir que tenemos la fuerza para construir nuestro propio palacio. Si estás pasando por algo similar, si alguien en quien confiabas te traicionó, si sientes que ya no tienes nada que perder, recordá mi historia. Recordá que cuando una toca fondo, la única dirección posible es hacia arriba, y que a veces, las mujeres más exitosas del mundo son aquellas que fueron forjadas en los fuegos más intensos del abandono y la humillación. Hace un mes inauguré mi proyecto más ambicioso, un centro de capacitación laboral para mujeres de bajos recursos, ubicado en una de mis propiedades más grandes. Le puse Centro de Formación Esperanza, en honor a la señora que me vendió mi primer tallercito. Ahí enseñamos costura, administración básica y emprendimiento. Hasta ahora hemos graduado a 67 mujeres, muchas de las cuales ya tienen sus propios negocios. En la inauguración, Sofía pronunció unas palabras que nunca voy a olvidar. Mi mamá me enseñó que una mujer puede renacer las veces que sea necesario, que la edad no es excusa para darse por vencida, que el dolor puede ser el mejor maestro si sabemos escucharlo, y que a veces, los hijos tenemos que perder a nuestras madres para aprender a valorarlas de verdad. Mateo, que ahora me ayuda los sábados en el taller, les dijo a todas las mujeres presentes: mi abuela dice que ella no tuvo la oportunidad de estudiar cuando era joven, pero que nunca es tarde para aprender. Ella estudió administración a los 62 años, tomó cursos de computación a los 63, y el año pasado se metió a clases de inglés porque quiere exportar sus productos. Si ella pudo, ustedes también pueden. Hoy, mientras grabo esta historia desde mi oficina, viendo por la ventana la manzana que me pertenece, puedo decir con total certeza que mi hija no me echó de casa para destruirme, me echó de casa para liberarme, y por eso, aunque suene increíble, hasta le agradezco, porque a veces, lo que parece ser nuestro final, en realidad es apenas el prólogo de nuestra historia más grandiosa, y yo, Elena Martínez, soy la prueba viviente de que una mujer puede escribir el final que se merezca, sin importar cómo haya empezado su historia.